Bueno, el día de hoy vamos a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, también conocido como SIMP. ¿Qué es el SIMP? Como de forma introductoria podemos definir al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico como una consecuencia del virus SARS-CoV-2, eh, principalmente en niños y adolescentes. eh, Luego de los 2 meses de haber pasado el COVID, el paciente comienza a presentar una serie de síntomas cuyo diagnóstico se basa en el criterio médico y puede derivar en hospitalización en los casos más graves. Por eso es importante que los padres estén atentos a los síntomas que puede llegar a tener el niño. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues ahora veremos cuáles son los síntomas principales y aquellos en los que hay que prestar atención porque pueden ser de emergencia. Como los principales síntomas podemos tener fiebre, molestias gastrointestinales, erupción cutánea, haber tenido o estado en contacto con una persona COVID-19 positivo. También se presentan inflamaciones o enrojecimientos en la zona de los labios, la lengua, las manos o hasta en los pies. Aquellos síntomas de emergencia en los que el padre, la madre tiene que acudir lo más pronto posible al centro de salud o al hospital o urgencias son falta de aire, confusión e incapacidad para permanecer despierto, dolor o sensación de presión en el pecho, dolor de estómago severo, coloración azulada o grisácea en labios, dedos o en la piel. Pero bueno, el tratamiento indicado para este síndrome, eh, alguno de ellos, porque hay un montón, pero bueno, el principal, los que están más normalizados para tratar a los pequeños pueden ser las inmunoglobulinas intravenosas. Las inmunoglobulinas sabemos que son anticuerpos, entonces estos anticuerpos pueden hacerle frente a este tipo de infecciones en los niños y bueno, el método es a través bueno, de un catéter de forma intravenosa, se inyecta, se mete el catéter en la vena y a partir de ahí en forma de goteo se van incorporando las inmunoglobulinas. eh, También los corticosteroides ayudarán a hacerle frente a las infecciones y a normalizar el sistema inmune. Eh, También reducirán la inflamación, por supuesto. Eh, y a raíz de que atacan al sistema inmune, también los niños son más propensos a sufrir enfermedades oportunistas. Por eso hay que estar pendientes de eso. De todas formas, este tipo de enfermedades suelen ocurrir más que nada en el hospital, lo que conocemos como enfermedades nosocomiales. Eh, y por otra parte, también están los anticoagulantes. Debido al SIMP, se pueden generar coágulos sanguíneos. Por eso los médicos suelen recetar anticoagulantes para evitar la formación de coágulos y, bueno, futuros problemas. La recuperación y el alta luego el tratamiento es bastante positiva. Hay estudios recientes que demostraron que muchos niños con este diagnóstico se recuperan rápidamente y pueden seguir haciendo vida cotidiana sin problema. De todas formas, sí que es recomendable que sigan un seguimiento con el pediatra de cabecera. Bueno, algunos tipos de recuperaciones o medicamentos que puede seguir teniendo el niño luego de salir de la hospitalización en caso de haber sido hospitalizado. Pueden ser, bueno, el continuar con los esteroides, realizarle luego tomografías o analíticas para obtener un chequeo completo y estar completamente seguros. Y también controles, bueno, periódicos con el médico de cabecera. Estos controles, claramente, a medida que va a pasar el tiempo, se van a ir distanciando más. Pero bueno, sí que es recomendable que el pediatra esté atento por si llegan a haber algún tipo de cambios, algunos tipos de cambio en el niño o en la niña. Todos estos datos se han tomado de diferentes lados, por eso aquí, bueno, ponemos las referencias, como pueden ser, bueno, la Clínica Mayo o, bueno, o artículos de investigación presentados en estas diapositivas.